A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. Qué gusto de saludarlos. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, como todas las semanas. Me es imperativo realmente tratar un tema que en las últimas horas ha sido discutido luego de una declaración parcial sobre este tema, que lo traté en algún medio de comunicación. Y vale la pena, yo he traído documentos, vale la pena que ustedes, no es que vale la pena, estoy obligado a presentar los documentos, capaz de entender las cosas en la dimensión exacta de lo que se trata en este tema, en este asunto. Yo insisto siempre de que no es un asunto de denuncias, porque claro, hay que estar atento a la reacción de los involucrados. Es como en algún momento comentábamos en corrillos políticos, parlamentarios, etcétera, que se hace análisis, se conversa, etcétera. Decíamos que no solo hay que estar preparados para señalarlos con el dedo, para mostrarles sus fechorías, hay que estar preparados para la contrarréplica, porque ellos replican, son bien ilusos, son bien, usando el término de Correa, bien limitaditos. Yo voy a usar un término que siempre lo uso para estos. Tienen 2 neuronas y peleadas, no tienen más. Entonces, suelen decir, no hay pruebas. Tienen la audacia de decir, Glass está preso sin pruebas. ¿Qué pruebas quieren? ¿Las pruebas de un notario que haya estado en el día y la hora que se cometía la fechoría? No, pues. Los bandidos se esconden, los bandidos hacen arreglos por debajo de la mesa. Los bandidos toman precauciones para no ser pillados. Entonces no hay como estar con notario. Hay que estar listos para la contrarréplica, porque la réplica de ellos salen con disparates y hay que ir a la contrarréplica. Por ejemplo, una contrarréplica que puede hacerse de forma frontal, categórica y definitiva. Cuando dicen no hay pruebas, una contrarréplica podría decir, no te estoy acusando de idiota, te estoy acusando de ladrón. Punto. Por favor, pues. Por favor. Así es sencillo. El año 2007, Correa inicia haciendo un discurso contra la partidocracia, contra los políticos, contra el establishment, decía, contra los poderes fácticos, contra la prensa. Busca a la prensa convertirla en su contraparte, es decir, pensando en los periodistas. Viene un periodista, hace una investigación y yo lo ataco. Y él reacciona. Y claro, la pelea es con los periodistas. Ya no es el enfrentamiento con los políticos. Mire usted, estimadas amigas y amigos, cómo Correa finalmente, a quienes tenía terror es a los políticos. Porque escogió que los sustituyan, ¿no?, en la discusión. Y por supuesto, lo óptimo sería que la discusión política sea entre políticos y que, claro,
los investigadores sean investigadores. Aquí han habido investigadores extraordinarios. La investigación del Gran Hermano en Cosurca fue un hecho de una prolijidad inmensa. Yo mismo me sentí honrado por lo que se dice de mi participación en ese libro e incluso por la frase que se usa en la segunda página, luego la portada, en la que ubican declaraciones de Correa el menor, Correa el mayor, y ponen mi frase en el centro, en medio de las dos declaraciones. Y yo les digo, los Correas tienen un plan, fingen pleito para distraer. Mientras el menor cuida las encuestas, el mayor cuida el billete. Sentencia. No, yo mismo no salgo del asombro. Desde el primer día de gobierno, el señor Correa se negó a jurar la Constitución cuando estaba obligado. Por supuesto, ya el tema lo había tratado y lo había arreglado con Ceballos, pues. Caso contrario, hasta ahora lo tendría jurando, pues. No, señor, no se posesiona. ¿Jura usted defender la Constitución de la República? El otro le quiere decir, sí, juro. No lo hizo. Incumplió el mandato constitucional. Por supuesto, pues. Por supuesto. El trayecto, el camino a recorrer, lo trazaron de tal manera que luego del coqueteo del año 2005, cuando Correa era ministro de Finanzas, con Odebrecht, y él tenía armado todo y seguramente, ya saldrán los pormenores de los ajetreos de Correa, de los ajetreos de Odebrecht en favor de Correa. Cuando en el 2005 viaja, a pocas horas de haber sido designado de ministro de Finanzas, Correa se va al Brasil con la gente de Odebrecht. Ahí está el movimiento migratorio. Solo les pido a ustedes, vean el movimiento migratorio de Correa. ¿Qué día salió del 2005 al Brasil? ¿Quiénes lo acompañaban? Se van a sorprender. Pero también viajaba pues el delegado de Odebrecht, el señor Reis. Reis, casi no se habla de Reis. También viajaba. Muy bien. A su retorno, ¿qué dijo Correa? Uno de los proyectos más importantes que tiene el país es el proyecto Toachi-Pilatón. Le puso el ojo a Toachi-Pilatón, que era construido por Odebrecht. ¿Cómo así? ¿De cuándo acá? ¿Qué sabía él de las especificaciones técnicas, de las condiciones técnicas? ¿Qué sabía de...? ¿Tuvo tiempo de leer el tema? No. A su regreso, dio una prueba de amor. Mire usted el término que usó. Una prueba de amor, esas que hace tantos años se pedían antes de el matrimonio, dicen, pues. Pidió una prueba de amor, pues, Odebrecht, y él la cumplió. Rueda de prensa. Uno de los proyectos más importantes que maneja la empresa seria Odebrecht es el proyecto Toachi-Pilatón. Pero además eso implicaba que le ponían el ojo, los de Odebrecht, a que tapen todo lo de San Francisco, pues, estimados amigos. Por eso es que el primer nombramiento que se dio en el Ecuador en el gobierno de Correa fue el del señor Glass como presidente del Fondo de Solidaridad. ¿Recuerdan esto, amigos? ¿Por qué tenemos que recordarlo solo unos? Recuérdenlo ustedes también, pues. A ver, no es un reclamo, ¿o parece? Bueno, que sea como sea, pero el primer nombramiento que se dio en el Fondo de Solidaridad fue el señor Jorge Glass Espinel. ¿Qué era el Fondo de Solidaridad? Era un organismo que bajo su control y estaba la propiedad de todas las acciones de las empresas del Estado, pues, y de los proyectos del Estado. En este caso, el proyecto San Francisco estaba en ejecución bajo la dirección, obviamente, de la empresa. En la contraparte, la parte estatal, estaba Hidropastasa, así como en el proyecto Toachi-Pilatón era Hidrotoapi.
todos hidrotal, ¿no? Entonces, el señor Jorge Glass iba a manejar Odebrecht, estoy absolutamente seguro. Si no fue en el viaje del 2005, estoy seguro que en el año 2006, en noviembre, como presidente electo, nuevamente se va al Brasil Correa. Ahí está el movimiento migratorio, nuevamente viaja Correa a Brasil. No tengo datos exactos quiénes conformaron su comitiva. Si está en esa comitiva Glass, pero es fácil, hay que ver el movimiento migratorio. Ya me voy a cargar yo mismo. El señor Glass pasó a ser el jefe de los dueños, el jefe de jefes de las empresas estatales, etc. Ese era pues más que un candado. Eso era un seguro, eso era infranqueable, porque él iba a manejar tema Odebrecht, Hidrotroapi, Hidrogoián, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, nadie más que Odebrecht sabía los problemas que habían causado sus apuros en la construcción del proyecto San Francisco. ¿Por qué los apuros? Los apuros eran porque querían cobrar un premio, creo que son algo así como 13 millones de dólares, por entregar la obra antes del tiempo establecido en el contrato. ¿Qué les parece, amigos? Entonces, eso tenía varios objetivos. Primero, una empresa súper cumplida, pero además premiada. Y del premio, con toda seguridad, en la conducta y la actitud de los bandidos, también repartían, pues, obvio. De todos reparten. Aquí reparten de las llantas, del motor, del carburador, del depurador, del tubo de escape, de todo se reparte. Todo tiene un costo y de todo se reparte. De todo hay premio, de todo hay capillos. Así actuaron. Así actuaron. Pero bueno, pues ya llegaron al poder, ya no juró la Constitución, etc. ¿Qué venía luego? No, hay que deshacernos de los políticos del Congreso. Porque ¿cómo vamos a enfrentarlos, pues? ¿Cómo vamos a enfrentar todo lo que nos proponemos con estos tales, cuales, etcétera, etcétera, etcétera? Honrado me siento haber sido ubicado en la lista de aquellos con los que no se puede transar. Soy de ese grupo. Ni transar, ni arreglar, ni hablar. Ni transar, ni arreglar, ni hablar. Soy de ese grupo. Tengo que regresar a ver cuántos somos. Perdónenme, no es ni arrogancia ni petulancia. Es un tema que lo vivimos, pues, porque fuimos perseguidos porque fui perseguido por esta gente. Bueno, voy a hablar en primera persona. Sí, tampoco es así, pues. Hay mucha gente, desde luego, pero cada quien tiene su obligación y el derecho de reaccionar y de recordar las cosas. Cuando se reúne Patiño con Ceballos a espaldas del Congreso de los Diputados para tomar una decisión del Congreso, es decir, dar paso a la consulta popular que no estaba prevista en la Constitución. Tenían que violar la Constitución para poder hacer la consulta del año 2007, de abril, para la Asamblea Constituyente, y la violaron, por supuesto. Ahí está, pues, ahí está no el espíritu, ahí está el fantasma de Montecristi. Segundo, yo quiero pedirles a quienes tengan responsabilidad de hacer este tipo de cosas, ni siquiera voy a citar, no voy a dar nombres de instituciones, ni mucho menos, que investiguen quiénes de los diputados, de los asambleístas de Montecristi dieron su voto para el mandato 15. El mandato 15 en el artículo 5 dice, se garantiza el pago y obviamente y el cobro de todos los que estén involucrados en los temas eléctricos, generación, distribución, etcétera, porque ellos terminaban con Inesel, es decir, acababan con la empresa Inesel, pero era parte de todo lo que se propusieron. ¿Y qué significa eso? Que a Odebrecht en ese mandato, primero, le reconocen los 249 millones de dólares del proyecto San Francisco, que incluso fue a un arbitraje por 210 millones de dólares en perjuicios ocasionados por la obra de los señores de Odebrecht. Fuera de eso, firman documentos promisorios. ¿Qué son documentos promisorios? Compromisos.
y asciende a $310,000, señoras y señores. Métanse esa cifra en la cabeza, porque hay que ubicarlos a los que votaron por esto. Y los que votaron por esto tendrán que cantar y decir quiénes les ordenaron que voten. Estoy seguro que el 90% de los que votaron por esto no lo recuerdan. Estoy seguro. Deberían llamarlos por lista. A ver, los señores de la Asamblea Constituyente de Montecristi. A ver, fulano de tal. Venga, ¿usted votó por esto? No recuerdo. Estoy seguro. Ah, no, pues entonces alguien manejó este asunto. Pero igual, quien ignorantemente peca, ignorantemente se condena, decía la sabiduría popular. Sí, pero ya íbamos en 310. Como si eso fuese poco, resolvieron reconocerles $130 millones, estimadas amigas y amigos. 130 millones, es decir, suman $444 millones que le blindaron a Odebrecht para entregarle. El señor Carlos Vallejo era el presidente del Banco Central y él dice, debo pagar esto, porque alguien reacciona y dice, ¿cómo es posible que les paguen? Y el señor Vallejo dice, es que el mandato 15 en el artículo 5 me obliga. ¿Qué les parece? La constituyente de Montecristi blindó los intereses de Odebrecht. Que a los que votaron les llegó el niño Jesús en la Navidad, no sé pues. Ya, no, niño Jesús, no lo nombremos en este collage de bandidos, no. Pongámoslo a Papá Noel nomás, que les llegó, no sé pues. Pero hay herramientas para resolver pues, para investigar. Con un teléfono se puede investigar. Se puede llegar a las cuentas en la época, de los tipos, etc. Así que esto fue parte de una trama organizada. Y si vemos Fondo de Solidaridad, Glass, Odebrecht, y llegamos a las delaciones de Odebrecht que llegan a Glass, estoy seguro pues que es con quien más hablaban pues, porque además tenían ahí a su burropié, el señor Rivera, con él hablaban pues. El otro de alguna manera se protegía, no digo que no hablaba, pero de alguna manera se protegía. Por eso es que el 22 de febrero del año 2017 Correa se alarde enviando a Alexis Mera a Brasil a conversar y a pedirle a Odebrecht que les dé información. ¿Qué les parece, estimadas amigas y amigos? Que les dé información de los actos que se están denunciando en el Ecuador. Por eso que sostengo más de una vez y lo digo y lo repito y lo repetiré. No es otra cosa que ese viaje resolvió con Odebrecht lo siguiente: en el Ecuador que tenemos al fiscal no te vamos a enjuiciar, no te vamos a investigar siquiera. No, en el Ecuador tú tienes una obligación con nosotros y nosotros una obligación contigo. No te investigamos, pero tú de Glass no pasas. ¿Se ha cumplido? Sí o no. ¿Qué hizo Montecristi? Tenía que darle gusto pues a la gente, al circo. Tenía que bajar el pulgar pues el rey. Y tenía que decir, el peculado es imprescriptible. Más allá que esto ya tuvo su partida de nacimiento en la Constitución del 2008. No sé si en la época los constitucionales de Sangolquí analizaron bien de lo que se trataba, de una imprescriptibilidad. No me voy a referir en este momento a eso. El peculado es imprescriptible. Entonces, Correa salía en sus sabatinas a hablar de que la constituyente ha resuelto que el robo de los fondos públicos no prescribirá nunca y que tienen que morirse en el lugar que escojan como escondite. Es decir, lo que le está pasando a él más o menos hoy, ¿no? Pero quiero proponerles que analicemos y que guardemos en nuestra memoria, en nuestro disco duro, blindado con un antivirus de esos excepcionales,
para que no se les borre nunca las fechas que les voy a decir. Si la Constitución de Montecristi dice que el peculado es imprescriptible, el año 2010, el 11 de agosto, si no estoy en un error, se publica en el registro oficial la reforma a la ley de la Contraloría General del Estado, que en el artículo 71 dice que caduca la acción del Contralor luego de 7 años de haberse producido un tema que se investigue. Es decir, si alguien era director voy a hablar de uno de los desaparecidos, del CRM de Manabí, el año 2006, al año 2016 ya la Contraloría no podía investigar, porque el 2010 reformaron la ley declarando este concepto, o mejor dicho, fortaleciendo este concepto de la caducidad de solo hasta 7 años. ¿Cómo es pues que lo de Montecristi, que era hecho para 300 años, como dijo el señor Corcho Cordero, Constitución de 300 años, cómo es pues que esa Constitución de 300 años fue vulnerada así en forma insolente, audaz, reformando la ley de contratación pública, la ley de la Contraloría, fueron en contra de la Constitución? Calcule usted, pues Correa el 2010 todavía no definía de qué forma perennizarse en el poder. Pero claro, como veían números, estoy absolutamente convencido que ellos calcularon llegar al 17, pero tenían que asegurarse y llegar con uno de ellos para que los encubra. Y resulta que se dieron con la piedra entre los dientes. Segundo, pues el candidato no de Alianza País, no de Correa, no, el candidato de Odebrecht y de los chinos fue el señor Glass, para cuidar los intereses de unos y otros, de Odebrecht y de los chinos. Señores de Alianza País, en la asamblea en el estadio de Laucas, el 2013, ustedes pasaron de tontos, no tontos vivos, tontos. Les puso el candidato a la vicepresidencia, primero de Correa, Odebrecht y los chinos. Y claro, el plan de Correa era que se quede de vicepresidente del presidente Lenín Moreno. Y ocurre que el presidente Moreno dice, un momentito. A ver, un momentito, señor Glass, o no, Jorge, dedícate a trabajar. Ya deja que la justicia siga investigando lo que está investigando. Dedícate a trabajar. A los 3 días se vio obligado el presidente de la República, con la cantidad de información que le llegaba, a decirle: todos los dedos apuntan a usted, señor Glass. Punto. Entonces, el año 2010 no calculaban estar con la reelección del 2013, calculaban llegar al 17. Si yo mantengo la popularidad, voy. Si la economía no va a pasarnos factura, alguien debe haberle corregido, porque Correa de economista es más o menos como la abuelita de tal que sabe de medicina nuclear. A ver, alguien debe haberle dicho: presidente, este gasto a lo bestia, este dispendio, este robo versus los ingresos y versus, además, no solo versus, sino y los factores exógenos, como por ejemplo la baja del precio del petróleo, va a hacer que nosotros tengamos un hueco muy fuerte. Lo ideal sería que venga la oposición, se haga cargo del gobierno y fracase. No, ellos dijeron no que venga la oposición, pongamos nosotros a Lenín. Y a Lenín le pasamos factura en el primer año y sube Jorge, desbloqueamos todas las prohibiciones, queda listo ya el tema de la reelección indefinida y regreso. Y si Fidel pudo, ¿por qué yo no? Pues
Y si Balaguer, mudo, sordo, pudo, ¿por qué yo no, pues? Y si Stroessner estuvo tanto tiempo, ¿por qué yo no, pues? Y si Pérez Jiménez estuvo todo el tiempo, ¿por qué yo no, pues? Y si este mediocre de Ortega puede, ¿por qué yo no, pues? Y si este otro elemental de Evo puede, ¿por qué yo no? Ese fue su plan. Ese fue su plan, señoras y señores. Y reforman la ley de la Contraloría para que el 17 queden limpios de pelo y polvo. Es decir, ya ningún funcionario de la Contraloría, ya no el Contralor, perdón, como jefe de los organismos de control en esta materia de auditar los contratos públicos, del sector público, dijo, ya hasta el 17 se pueden determinar glosas administrativas, civiles, indicios de responsabilidad penal. Terminado el asunto, terminó el tiempo, caducó el tiempo. Eso hicieron, pues. Entonces, yo no creo que haga falta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la supremacía de la Constitución. Ese es un tema en vertical que está totalmente, la Constitución, los tratados internacionales, etcétera, las leyes orgánicas. Sí, señor, no es necesario. Fíjense ustedes, con una resolución de la Corte Nacional de Justicia, el señor Ramírez, alguien dijo, me voy a referir en este momento, alguien dijo, el señor Ramírez nos entregó a la función judicial, la entregó al correísmo. Yo estoy absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Muy bien, con una resolución determinaron, también en contra de la Constitución, porque la titularidad de la investigación le corresponde a la Fiscalía, determinaron que para iniciar un proceso con indicios por peculado se necesita el informe previo de procedibilidad de la Contraloría. Ese es un asunto absolutamente inconstitucional. Nunca va a poder prescindir la Fiscalía del informe técnico de la Contraloría para el proceso penal por peculado, porque ¿cómo se va a asistir de razones técnicas sino con un informe de la Contraloría? Pero además, pues, estimadas amigas y amigas, una trampa adicional. Si reformaron la ley de la Contraloría de que solo hasta 7 años, si en 7 años no se produjo un informe de indicios de responsabilidad penal, entonces nunca iban a iniciar un proceso por peculado, por cuanto se requiere el informe de la Contraloría para iniciar un proceso penal contra los bandidos. Señoras y señores, no nos cansemos, no les hagan caso cuando, con todo respeto les digo, cuando de repente un encuestador dice que a la gente, no, o menos un político, a la gente no le interesan los temas de corrupción. ¿Cómo no les va a interesar ver cómo se han robado la plata? Qué gusto de saludarlos. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.